¿por qué no me acompañan a Daniel? Yo sueño con Daniel. Me levanto con Daniel. Mi esposa me está mirando y dice, ¿y por qué con él y conmigo no? Ay, mi amor. ¿Ya están ahí? Daniel capítulo, ¿qué? 11. Vamos a llegar al 11. Fíjate, parecía que no iba a terminarlo. No lo vamos a terminar hoy, pero le vamos a intentar llegar hasta donde más podamos. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, pedimos que tomes tu control sobre este servicio, sobre tu palabra, y que sea tu Espíritu hablando, que sea tu Espíritu enseñándonos, Señor, puesto que ese es el propósito por el cual tú lo dejaste, para que nos enseñara y nos recordara todas las cosas que tú nos has hablado o has dicho. Al abrir tu palabra, Señor, miramos plasmada en esas páginas tu palabra poderosa, tu palabra que tiene el poder para cambiar, para sanar, para transformar, aún para traer convicción y traer perdón. Así que, Padre, que esta tarde no sea la excepción, que seas tú tomando control de nuestros corazones, de nuestras mentes, y que nuestra atención se enfoque solamente en ti. Enséñanos, guíanos, instrúyenos, exhórtanos a ser mejores, anímanos. Padre, te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús, y los que están de acuerdo dicen amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos ahí en Daniel 11. Y si lees el primer versículo de Daniel 11, te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que sigue. Y me dicen, entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó ahí que cuando separaron los capítulos, como que dejaron esa estrofa, porque esa pertenece al capítulo 10. Si terminas el capítulo 10, mira, vamos a terminarlo el último versículo 21, y luego continuamos con el versículo 1 del 11. Dice así, el ángel Gabriel hablando con Daniel, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, dice, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando del ángel Miguel, del arcángel. Y luego dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Se fija cómo eso conecta directamente con la conversación del ángel con Daniel? Lleva el mismo pensamiento. Y lo que está pasando aquí es simplemente, si se acuerdan lo que miramos la última vez, miramos todo el capítulo 10, acerca de la visión que se le dio a Daniel, del estado en el cual Daniel estaba después de tener este encuentro con estos ángeles, con estos seres gloriosos, pero también aún con el mismo Jesús, puesto que lo declara de la misma forma que Juan lo declara en el libro de Apocalipsis. Y al terminar aquí, el primer versículo del 11 dice, y yo mismo, ¿quién es el yo mismo? ¿El ángel qué? Gabriel hablando. Dice, en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. No sé si se acuerdan, en el transcurso de este estudio de Daniel, un acontecimiento que sucedió bajo el reinado de Darío, muy importante, concerniente a la vida de Daniel. ¿Se acuerdan? Darío fue el primer rey que reinó después de los babilonios. Y cuando él vino al poder, vinieron los sátrapas, y los gobernadores y todos los influyentes del gobierno persa, y engañaron a este rey. Le dijeron, Darío, gran Darío, tú eres el magnífico, el más grande. Empezaron a hacerle la barba, ¿no? ¿Por qué? Porque querían que les diera por el lado que ellos querían. Y lo que ellos propusieron era de que te vamos a proponer una cosa. Da un edicto de que nadie ore a ningún otro Dios, sino solamente a ti, por el transcurso de un mes. Y la persona que quebrante este edicto, que se le aviente a la fosa de los leones. ¿Sí se acuerdan de eso?
¿Se acuerdan de la condición de Darío después de que se enteró de que Daniel era el que estaba orando al Dios de Israel y que lo acusaron enfrente? Entonces tenía que cumplir el edicto. ¿Qué es lo que hizo? Lo echó, cumplió con lo que había prometido. Pero dice ahí la Biblia, si te vas más en tu casa o si te acuerdas, dice que Darío no pudo dormir puesto que estimaba a Daniel de gran manera. Lo admiraba su fe, su devoción, su responsabilidad, su integridad. Al punto de que en cuanto dio la mañana fue corriendo hasta el foso de los leones a mirar si Daniel todavía estaba vivo. Y le dice, Daniel, ¿tu Dios al cual tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones? ¿Tú crees que él esperaba escuchar una voz? Esperanzado, me imagino, y que se oye Daniel, mi Dios me libró, cerró la boca de los leones, porque soy inocente. Entonces ahí dice el ángel Gabriel, yo estuve con Darío para animarlo en su primer año. De eso se trata el primer versículo, es lo que está hablando el ángel. Y antes de comenzar con el resto, quiero establecer algo que es muy importante y que nos va a ayudar con el resto del texto. Dios habita fuera del tiempo continuo. ¿Sí saben lo que es eso, verdad? Dios habita fuera del tiempo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, Él no puede ser afectado por las limitaciones del tiempo. ¿Sí? Lo cual significa que para Dios, ¿sabías tú que para Dios no existe el futuro? Ni el pasado. Para Dios todo es presente. El futuro y el pasado existen dentro del tiempo, pero Él habita fuera del tiempo. Tú tienes un pasado, yo tengo un pasado. Nosotros tenemos un principio, por lo tanto tenemos un fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. Quiero que entendamos esto y que mantengamos esto en mente mientras leemos los siguientes versículos. ¿Cuántos de ustedes se adelantaron y leyeron el capítulo 11? ¿O lo han leído? Ninguno. 2. 3. ¿Alguien más? ¿Qué dijo yo? No. Vamos a mirar, en este capítulo, vamos a mirar algo que ningún otro libro te puede mostrar. Ningún libro basado en historia o de profecía. Bueno, de historia sí, porque confirma los hechos que de los cuales la Biblia hace referencia. Antes del servicio alguien me preguntaba que si lees la historia basada en Daniel y hay comentaristas o hay Biblias que te mandan en un comentario a que leas a los libros históricos de Israel, por ejemplo, los Macabeos. ¿Y por qué? Porque en esa época, en esa era, los acontecimientos que tú vas a leer ahí van mano a mano con lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia no confirma la historia del mundo, ¿sí? Es al revés. Porque la Biblia lo dijo antes de que sucediera, antes de que fuera historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La historia confirma que la Biblia es verdad. No, la Biblia confirma que la historia es verdad. La palabra de Dios. Vayan conmigo al versículo 2 y vamos a empezar a leer ahí. Dice, y ahora te mostraré la verdad. Y agárrense porque aquí viene lo bueno. Es el ángel Gabriel hablando. Dice, y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se habrá de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte,
con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Sí, el cuarto se hará de grandes riquezas. Gracias. Entonces, de acuerdo a los historiadores de la Biblia, o también a la historia secular, sí, estos 4 reyes de los cuales está mencionando aquí el ángel Gabriel se tratan de los siguientes. Se tratan de Cambises, Esmerdis, Darío el primero, y el cuarto, el último, es Jerjes, el cual también conocido como Artajerjes o Asuero. Y a él lo vas a encontrar, es el mismo que miras en el libro de Esther y en Esdras. Este fue el que dejó a los judíos regresar a Jerusalén. Pero este cuarto rey dice aquí que va a tener grandes riquezas más que los previos. Va a estar más fuerte, más poderoso. Y de hecho, la historia confirma de que este reinó del año 485 al 465 antes de Cristo. Asuero fue el más afluente y poderoso de los 4. Y este fue el Asuero que para demostrar su poderío organizó una invasión hacia Grecia. Puesto que el imperio de él era el más grande en ese tiempo, quería conquistar a Grecia. En el año 480, y eso lo pueden confirmar con cualquier historia secular. En el año 480 a.C., él avanzó hacia Grecia. Lo que pasa es que en ese tiempo los griegos habían establecido una serie de colonias alrededor, en toda la costa del Mediterráneo, del oeste. No traje el mapa para mostrárselos, se me olvidó. Para la siguiente se los muestro. Entonces, los griegos estaban habitando en parte de la costa de Asiria. Y para empezar, los asirios dijeron, vamos a sacar a estos griegos de aquí. Invadieron estas colonias, las subyugaron y las pusieron bajo su dominio, lo cual significa que tenían que cobrar impuestos, tenían que pagar tributos, tenían que ser regidos por Siria. No solo eso, sino que para mostrar también que no tenían miedo de Grecia, fueron y quemaron Atenas. Y para los griegos, Atenas era una de las ciudades principales, era una capital. Era supuestamente donde estaban los dioses de Grecia, ¿sí? Donde se le adoraban a estos dioses. Entonces, al hacer esto, los persas, los griegos se enfurecieron. Y vinieron y las colonias que estaban ahí pidieron ayuda al resto de Grecia. Lo que pasa aquí que están separados por el mar Mediterráneo. Por decir, Siria, Persia está aquí, el mar, y luego para acá está Grecia. Entonces las colonias estaban en la costa persa. Había un mar separándolos de su tierra madre, por decirlo así. Al pedir ayuda a ellos, vienen los griegos, les ayudan y consiguen liberar a estas colonias de la mano de los persas. ¿Sí? Cuando la capital persa fue atacada por los griegos y destruida, la cual estaba localizada en las costas de Sardis, los persas dijeron, nos vamos a vengar. Y más Jerjes, Artajerjes o Asuero. Y Asuero se levanta con gran ejército. Se estima que es uno de los ejércitos más grandes que se han juntado en toda la historia de la humanidad. Hay unas personas que lo ponen casi al 1,000,000 de soldados. Imagínate, en ese tiempo, un ejército de casi 1,000,000 de soldados. Venía queriendo arrasar con todo. Vamos a enseñarles una lección, vamos a enseñarles quiénes somos nosotros. Por eso ahí es donde dice
en el versículo 2, dice que el cuarto se levantará. Dice, ¿qué dice? Levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Te fijas el detalle ahí? Solamente les estoy explicando lo que la Biblia dice. Solamente les estoy contando la historia de lo que la Biblia dijo que iba a suceder y que sucedió. ¿Sí? Entonces, cuando llegaron los persas, llevaban muchas naves marítimas. No sé cuántos de ustedes han mirado una película que hicieron que se llamaba Los 300. Sí la miraron algunos, ¿verdad? Se trata de los Espartanos. Esa fue una batalla real que sucedió. Se le llamó la batalla de los Termópilas. Era un grupo pequeño de espartas, los cuales intentaron estancar al reino persa para que no pasaran hacia la madre, para que no pasaran al terreno griego, para que no avanzaran. Y aunque ellos los pudieron detenerlos por un tiempo, no tuvieron éxito. Últimamente el ejército persa era muy grande y muy poderoso para 300. Entonces avanzaron, llegaron a Grecia, derrotaron todo, destruyeron todas las ciudades, tomaron control. Pero lo que sucedió es de que mientras las naves que estaban en el mar peleaban contra las naves griegas, los griegos pudieron hundir la mayoría de sus barcos, lo cual indica que los soldados que estaban en tierra quedaron atorados, no se podían regresar. Entonces aprovecharon los griegos para poner temor en ellos y que retrocedieran. No los destruyeron, pero sí retrocedieron. Versículo 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Sí? Es un relato vivo. ¿A cuál rey se está refiriendo? ¿A cuál rey griego? ¿A quién? Alejandro el Magno. Sí, el ataque de Asuero había dejado odio y un mal sabor en la vida de todos los griegos. Y Alejandro el Magno, cuando nace y crece, él crece con ese odio contra los persas. Entonces él jura vengarse de esta nación. Estás hablando de Grecia, algo diminuto en comparación contra el reino persa. Sí, es algo. Cuando Alejandro el Magno se fue y se dio a esa misión, la mayoría de la gente les decían que iba a suicidarse. Vas a suicidarte junto con todos los que llevas contigo. ¿Pero qué es lo que le ayudó a Alejandro el Magno? Que Dios ya había dicho lo que iba a pasar. Ya estaba escrito, sin él saberlo. ¿Sí? Viene Alejandro y empieza su conquista. En aproximadamente 10 años, conquista Asia Menor, Siria, Egipto y Persia. 4 reinos. ¿Y sabes qué edad tenía Alejandro cuando hizo esto? Empezó cuando tenía 18, 19 años. Y cuando terminó de conquistar tenía 32. 32 años de edad y había conquistado todo lo que se conocía del mundo en ese entonces. ¿Sí? Es lo que dice ahí el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Como dice la Biblia, nada ni nadie pudo parar a Alejandro. Él dominó e hizo como quiso, como la Biblia lo había dicho. ¿Sí? Pero cuando se haya levantado, dice el versículo 4, y esta frase significa en hebreo,
en cuanto él se haya levantado, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando se haya levantado, ya que haya conseguido todo la conquista, se va a levantar, se va a ensalzar, va a surgir ese orgullo dentro de él. Dice, pero cuando se haya levantado, dice, su reino será ¿qué? Quebrantado y partido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, dice, ni según el dominio con que él dominó, pero su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y pon atención a eso. Te está dando exactamente lo que sucedió. Cuando Alejandro Magno muere a los 32 años de edad, después de haber conquistado todos los reinos, se embriaga y luego se va a dormir con la ropa mojada, estaba lloviendo, y se muere de una fiebre. Fíjate nomás, el conquistador magnífico muere deprimido, se emborrachó porque ya no había más terreno que conquistar. ¿Sí? Dice, cuando él se haya levantado, su reino será quebrantado. Y su reino no se le dio a sus hijos. Ya saben la historia, se le repartió a sus 4 generales. ¿Sí? El terreno era tan grande que habían conquistado que aún cuando se dividió entre los 4 generales, ellos no pudieron contener la mayoría o las grandes proporciones de esta conquista, de este reino. Y es lo que dice ahí, ¿sí? Dice, será para según el dominio con que él dominó, dice que no van a gobernar sus descendientes o los que tomen este reino no van a gobernar con el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Entonces, lo que dice la historia es de que cuando estos generales se repartieron el territorio, no pudieron controlar las áreas de las fronteras. Entonces, todos esos poblados se dieron cuenta de que estos reyes no eran igual de poderosos y empezaron a recobrar su territorio hasta cierto punto y regresaron a ser reinados por ellos mismos. Aún los generales, que fueran 4, perdieron terreno conquistado. Versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso su dominio, y su dominio será grande. Y aquí va a empezar una novela. ¿A cuántos de ustedes les gustan las novelas? No sacáis. ¿A quién no le gusta una serie, una trama buena de que estén al tú por tú y que se agarren ahí del chongo, decían? Y aquí va a empezar una novela relatada en las páginas de la Biblia. Más bien es como una odisea. Porque ahí cuando leemos que dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso. Dice, su dominio será grande. ¿Quién es este rey del sur? Hablamos de que se dividió el reino de Alejandro. 4, pero fueron 2 los prominentes, los cuales fueron los Ptolomeos y los seleucidos. Vinieron de Ptolomeo y de Seleucio. Estos eran 2 de los generales. Ptolomeo tomó control de la parte de Israel, de Egipto para abajo, era el rey del sur, y Seleucas tomó la parte del norte hacia el este, que era Persia, y todo colindaba con Israel. Israel era la frontera de estos 2 reinos. ¿Sí? Ahí es donde se dividían los 2 reinos. Entonces, los Ptolomeos, dice, ellos rigieron en Egipto
como los reyes del sur y los eunucos como reyes del norte, de Siria hasta el Mediterráneo. Estos dos tuvieron una lucha permanente sobre el límite del territorio, como les dije, el cual era Israel. Siempre estaban peleando, queriendo avanzar el territorio de ellos más que el otro. Varias batallas fueron peleadas entre los eunucos y los ptolomeos para tomar control sobre las rutas comerciales, las cuales eran las más ricas de ese entonces. ¿Y saben por dónde pasaban? Por Israel. Eran las rutas comerciales más codiciadas. En el versículo 5 nomás describe el principio de los problemas entre estos dos reinos. Acuérdense que ¿qué dije? Estos dos reyes pelearon en batalla juntos con Alejandro el Magno. Se puede decir hasta que tenían una amistad, ¿no? Peleaban por la misma causa, pero se convirtieron en los peores enemigos. Pero aún antes de que Seleuco pudiera tomar control sobre todo su terreno de Siria y de Persia, él tuvo que enfrentarse a los edomitas y otros reinos que le estaban atacando, y él no tenía la fuerza suficiente. Entonces él huyó hacia Egipto y se refugió con Ptolomeo. Y Ptolomeo le dice, bueno, como diciéndole, ya para que te vayas para tu casa, mejor te voy a ayudar a conquistar. Y fue y le ayudó a que tomara posesión sobre su reino. Fíjate. Va Ptolomeo, le ayuda a este Seleuco a tomar posesión sobre ese territorio del norte. Y después de esto estableció su reino en Siria. Y se declaró rey sobre toda la parte de ese lado que le pertenecía a Alejandro el Magno. Una vez logrado su objetivo, comenzó a pelear contra Ptolomeo. Mal agradecido el camarada, ¿no? Del versículo 6 al versículo 20, vamos a mirar con gran detalle los conflictos entre estos dos poderes, entre estas dos naciones, entre estos dos reinos. Leemos el versículo 6. Dice, al cabo de 2 años, o al cabo de años, harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, pero será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Si tú lees eso nada más con la información que tienes y sigues leyendo, te quedas como, pues, ¿de qué está hablando? O si hay alguien que ya le entendió, por favor, a ver si me puede ayudar. La historia lo confirma. Fíjate, son que entre los Ptolomeos y los seleucidos eran enemigos a muerte, eventualmente forjaron un tratado. Y esta alianza la sellaron por medio del matrimonio de la hija del rey del sur. A ver si le suena ese nombre. Es histórico, la cual se llamaba Berenice. Era la hija del rey del sur. Y esta se casó con el rey, no con el hijo del rey del norte. Con el rey, que era Antíoco II. ¿Okay? Pero había un problema, porque Antíoco ya estaba casado. Antíoco dijo, me divorcio. Le voy a dar mi divorcio a mi primera esposa para poder casarme con la hija del rey del sur para tener esta alianza. Él se divorcia de su esposa, de su primera esposa, la cual se llamaba Laodicea. Laodicea, para poder casarse con Berenice. Laodicea manda matar a Berenice, porque pues, ¿a quién le quitan su esposo y se va a quedar con las manos cruzadas? Y las maneras que no, pues no.
No, pues no le pareció bien. ¿Cómo que te vas a divorciar de mí para casarte con esta? La manda a matar. Para ese entonces ya tenían un hijo, el cual era el heredero del trono, por matrimonio, por derecho. Y fíjate lo que acabamos de leer ahí, bien detalladamente. Dice, al cabo de años harán alianza. ¿Cuál es la alianza? El matrimonio. Dice, y la hija del rey vendrá al sur. ¿Quién es la hija del rey? La Odisea. Vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. No puede tener la vida. La mataron. ¿Sí? Dice, ni permanecerá él. Está hablando del rey. Porque también se enojó. Dice, pues, y lo envenenó. Mató a la esposa y al rey lo envenenó. Pero no para ahí, dice, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído. A todos los miembros de su cohorte, de esta reina y del rey, les dieron cuello. Los ejecutaron, a todo el personal, incluyendo al hijo. Porque fíjate que ahí dice mismo también, dice, será entregada a ella y los que la habían traído, así mismo que su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Confirmado por la historia, esto es lo que sucedió. Casi al pie, no casi, al pie de la letra. Lo único que le faltaba aquí al ángel Gabriel es decirle los nombres. Era lo único que le faltaba. Pero los acontecimientos están aquí, ahí. Después de que Berenice mata a la esposa y a todo el personal y igual al rey, agarra a su hijo y lo pone por rey. Entonces ese fue Seleuco II, el que reinó ahora en el reino del norte. Estos no se merecen lo que decía Pompín Iglesias, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Nomás hay unos cuantos que me entienden porque los demás dicen, no, eso ya es muy viejo. Qué bonita familia, ¿no? Que se estén degollando entre sí. ¿Por qué? ¿Por el hecho de qué? De adquirir el poder. Pero el ángel ya lo había anunciado. Versículo 7. Dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Dice, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Va a decir, esto va a seguir, va a continuar esta batalla. Berenice tenía un hermano que se llamaba Ptolomeo III. ¿Okay? Esos son los reyes del sur, ¿verdad? El cual al llegar a reinar sobre Egipto se comprometió en vengar a su hermana, resultó victorioso sobre el ejército de Siria, mató a la Odisea y regresó con gran botín. Lo que acabamos de leer. Se llevó cautivos todos sus dioses, todas sus riquezas del templo, se las llevó a Egipto. ¿Qué es lo que tenemos? Ese es el renuevo que se levantó de su trono. Vino con el ejército al rey del norte y entró en la fortaleza. ¿Sí? Eso sucedió por mano de este Ptolomeo III. Y al llegar aquí cabe mencionar que estas son las profecías las cuales llevan a los críticos de la Biblia a decir que es imposible que esto haya sido escrito antes de que sucediera. Ellos dicen, es imposible de que alguien pueda predecir el futuro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Para el hombre le es imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible.
Sí, acuérdate de dónde viene esta predicción. No viene de Daniel. Daniel escribió lo que se le dijo. Y era el mensajero de Dios, el cual estaba mencionando, diciendo todo esto. El mensaje venía ¿de dónde? De parte de Dios, por medio del ángel Gabriel para Daniel. Entonces, por eso el libro de Daniel ha sido criticado. Es uno de los libros que más ha sido atacado y criticado por historiadores, por escépticos, porque dicen no, es imposible, está muy detallado. Como les digo, lo único que le faltó es escribir nombres. Pero todo está aquí. Versículo 9. Dice, así entrará el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Dice, mas los hijos de aquel se airarán, se enojarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente, e inundarán, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Después de ser humillado por la derrota de Seleuco el segundo, que es el rey del norte, Seleuco trató de invadir a Egipto, pero fracasó, como dice ahí. Dice, y no fue hasta que reinó su hijo, Seleuco III, el cual fue asesinado después de 4 meses. Entonces se acabaron los seleucos, pero ¿saben quién viene? Antíoco. Antíoco III. Antíoco III tomó el trono a los 18 años de edad y él reinó por 36 años. Y aquí empieza algo terrible. Pero este no fue el peor, todavía le sigue otro. En el versículo 10 dice que fueron 2 hijos de Seleuco, dice que los hijos de ¿no? Fue Seleuco III y Antíoco III, los cuales trataron de restaurar el prestigio a Siria, que se había perdido por parte de Ptolomeo, el tercero. Entonces Egipto estaba controlando el territorio norte de la frontera de Siria. Quiere decir que está Egipto aquí abajo, está Israel, la frontera, ¿sí? Entonces egipcios, al atacar, avanzaron la frontera todavía un poco más hacia Siria. Tomaron territorio desde Siria. En ese entonces. Pero dice que los hijos se iban a airar, iban a venir contra el rey del sur. Entonces hubo ahí una batalla muy sangrienta, porque viene el rey del norte a pelear, a tratar de recuperar el territorio que se había perdido, lo cual cuando empiezan a avanzar logra recuperar el territorio y llega hasta la frontera, lo cual es Israel. Pero ahí se detuvo y dijo, no vamos a parar aquí, vamos a continuar. Lo que acabamos de leer dice que va a llegar hasta sus fortalezas. Entonces él quiso avanzar aún más hacia Egipto para tomar territorio egipcio. Pero en ese tiempo él tuvo que pausar para traer más tropas. Porque dijo, para invadir Egipto voy a necesitar un ejército numeroso. Al pausar ellos, ahí en la frontera, viene el rey del norte, aprovecha y empieza a contraatacar. Y empieza a matar a muchos de los sirios. Pero ya venía con las tropas en camino. Entonces, al llegar las tropas, avanzan y vencen a los egipcios. ¿Sí? Vencen a los egipcios, pero no llegan a conquistar. Versículo 11. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Sí? Es de lo que les estaba mencionando. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón,
y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Para este punto ya no era Ptolomeo III el que estaba reinando, ya era Ptolomeo IV. Y este Ptolomeo fue el que perdió contra Antíoco el III, el que perdió la batalla, el territorio. Una vez que Antíoco tenía a los egipcios acorralados, decidió hacer una invasión masiva a Egipto y puso en frontera. Y ahí fue donde fueron matados dice, tomó todos los millares, mató a miles de soldados, el rey del sur. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermanos? Porque tenemos que aprender algo de esto. O sea, es bueno que estamos aprendiendo un poco de historia, pero ¿qué nos muestra la historia? ¿Qué puedes aprender tú? ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Alguna aplicación? ¿Cómo se llama el mensaje? El Dios del futuro. Pero cuando tú y yo pensamos en el futuro, nuestro futuro todavía está hacia adelante. Y como les dije al principio, para Dios no hay futuro. Para Dios tu futuro está hoy. Él puede mirar tu futuro el día de hoy. Él sabe lo que te espera mañana. Él sabe lo que te espera 1 año, 2 años, 3 años. Él sabe cuánto tiempo te queda. ¿Sabes tú cuánto tiempo te queda en esta tierra? A como están las cosas ahorita, mucha gente dice, pues si siguen las cosas avanzando y empeorando de la manera que están, pues ya no quiero estar mucho tiempo aquí. Pero ¿a dónde vas? ¿Estás seguro que estás en el camino correcto? ¿Sí? Lo que esto nos muestra, hermanos, de que nuestro Dios es digno de nuestra confianza. Y quiero decirte lo siguiente: no temas confiar tu futuro al Dios que ya lo vio. No temas confiar tu futuro al Dios que ya lo vio. Hay un canto en inglés que me gusta mucho y lo traducí un poco con mis palabras. Dice, de donde estoy parado, me es difícil mirar hacia dónde me llevas, hablando con Dios. Dice, pero cuando estoy perdido en este misterio, me acuerdo que para ti mi futuro es una memoria. Tú ya miraste mi futuro. Tú ya estuviste ahí. Para cuando yo llegue, tú ya estás ahí esperándome. ¿Sí? Lo que esto me enseña a mí, sí, que nuestro Dios es digno de confiarle. Porque en nuestro caminar cristiano, la verdad es de que Dios nos llama a hacer cosas por su reino. Y muchas de las veces no las hacemos porque no le creemos, porque dudamos, porque tememos. ¿Sí? Cuando los israelitas fueron al desierto, estaban en el desierto y Dios los sacó de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, miraron todos los milagros que Dios hizo. Partió el mar, caminaron en tierra seca, cerró el mar y terminó con todo el ejército egipcio. Tuvieron hambre, les dio comida del cielo. Tuvieron calor, los cubrió con una nube. Tuvieron frío y los confortó con una columna de fuego.
Pidieron carne porque se cansaron del maná y les trajo codornices para que se saciaran de carne. Y aún así, cuando estuvieron al borde de entrar a la tierra prometida y enviaron a esos 12 espías, 10 regresaron con un reporte malo, dice la Biblia. Solamente 2 creyeron. Llegaron los 10 y dijeron, la tierra en verdad es buena, es fértil, abunda, sí, mana con leche y miel, pero hay gigantes en la tierra. Las ciudades son fortificadas. No tenemos herramientas, ni equipo, ni arsenal para tomar estas tierras. Pero Dios ya le había dicho que esa tierra era para ellos. Mas sin embargo, no creyeron. Dice que se miraron como grasshoppers, como chapulines, como insectos al lado de estos gigantes de esta tierra. Josué y Caleb dijeron, pero aquí está el ejemplo de esta tierra. Mira, Dios nos está llamando a conquistarla. Trajeron esas uvas, la muestra. Pero la gente le creyó más a los 10 que a los 2. Si tuvieras que definir tu actitud acerca de creerle a Dios, ¿con cuál de ellos te identificarías? ¿Con los 10 o con los 2? Honestamente. Si dijiste con los 2, responde lo siguiente. Dios te está llamando a hacer algo por su reino. Pero todavía no le has creído. Porque no has avanzado. Porque permites que el temor del hombre domine tus acciones. Alguien dijo, si temiéramos a Dios de la forma o de la misma manera que le tememos al hombre, imagínate qué vida sería la tuya, la mía. Tememos más a lo que la gente piense de nosotros que lo que piense Dios de nosotros. Tú y yo no vamos a rendir cuentas a la gente. Tú y yo le vamos a rendir cuentas al Creador, al dador de vida, al Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios incomparable, que no tiene principio ni final. Entonces, ¿a qué te está llamando Dios? El mismo rey de esos israelitas era el mismo rey de Daniel. El Dios. El Dios de los israelitas era el mismo Dios de Daniel. Y el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios del apóstol Juan que le mostró la revelación en Apocalipsis. Y el mismo Dios de Juan es el Dios tuyo y mío, al cual tú y yo le pertenecemos. Él no nos pertenece a nosotros. Estemos conscientes de eso. Tú y yo le pertenecemos a Él. Ahora sí, por derecho. Y no es porque hayas hecho o hayas pagado algún precio tú o yo. O no porque lo merezcamos. Tú y yo le pertenecemos a Él porque Él nos ha escogido. Porque a Él le ha placido. Ahora dime si eso no es un privilegio. Ahora dime si eso no es digno de creerle. Para terminar, vamos a Judas. Y quiero terminar con una doxología que Judas escribe en su corta carta.
Pero estaba leyendo todo esto y dije, Señor, pues los voy a llenar de conocimiento nada más, de historia. Pero, ¿qué es lo que me muestras? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué me enseñas? Y lo que eso me enseña es lo que les acabo de decir. Que tú sirves al único Dios verdadero, el cual le ha placido llamarte, el cual le ha placido perdonarte, purificarte y de pilón darte vida eterna. Entonces, hermanos, si le creemos a Dios, no le temamos al mundo, no le temamos a lo que la gente pueda decir o lo que se puedan burlar de ti o de mí. Vivamos estas vidas de valor, avanzando el Evangelio, creciendo en la palabra, pidiéndole al Señor que nos llene constantemente de su Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. Fíjate cómo termina Judas su carta. Dice ahí en el versículo 24. No les digo capítulo porque nomás tiene uno. Versículo 24 dice, y aquel, amén, ¿por qué no nos ponemos de pie todos y lo leemos juntos? Y oramos y nos despedimos. ¿Qué les parece? ¿Todos con sus Biblias? Ahora sí. Pamba, el que no trajo Biblia. Dice ahí, versículo 24. Vamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y su iglesia dice, amén.